empezar este primer simposio de, de nuestro congreso. En primera instancia, agradecer a las autoridades de AME por la invitación y por la excelente selección de los ponentes, tanto la doctora Elsa Ávila Arreguín y el doctor Taimur Sher, que vienen a compartirnos algunos temas pues que en la actualidad en linfoma son necesarios conocer. La dinámica va a ser tener las presentaciones de los ponentes, al final dejar 5 o 10 minutos para preguntas, los ponentes subirán al estrado y podrán contestar las dudas de todos ustedes. Sin más, para empezar, no sé si me puedas poner la primera presentación, por favor. Me toca a mí. Muy bien. Bueno, el tema que vamos a hablar va a ser sobre la clasificación revisada de la OMS sobre linfomas en el 2016. El libro, como ya veremos, salió apenas publicado el año pasado. Y bueno, toda esta clasificación de la OMS inicia en base a la clasificación de la REAL o de la clasificación revisada europea-americana en el 94, y que bueno, dio origen a la primera edición de la clasificación de la OMS de linfomas o de enfermedades linfoproliferativas, y que se ha ido revisando y que actualmente a mediados del 2017 salió la cuarta edición revisada de estas patologías. Para la revisión que se realizó en el 2016, bueno, pues se juntaron en el 2014 clínicos, hematopatólogos, genetistas, tanto de Estados Unidos, Europa y Asia, en el cual formaron un equipo editorial principalmente de 11 médicos y realizaron resúmenes y cambios propuestos que ya se incluyen en esta nueva revisión en mayo del 2016, que salió en Blood. Ya veremos la referencia, y la publicación del libro azul, del típico libro azul, pues se realizó en otoño del 2017. ¿Qué impactos clínicos puede tener esta nueva revisión? La verdad es de que hay varios. La integración de lo que son los estudios moleculares, de sugerir ya terapias selectivas para algunas de estas mutaciones, se hacen mucho más evidentes en esta revisión. Y bueno, los conceptos principales de cambios vienen con reclasificación de algunos síndromes linfoproliferativos que se pensaban que eran malignos y que pasan a ser benignos, o por lo menos se promueve más la observación en ellos, la inclusión de nuevas mutaciones genéticas, cambios mayores en el diagnóstico de linfomas B agresivos, que tal vez es el apartado que más cambios ha sufrido esta nueva revisión. En el 2016 se publicó en Blood esta revisión, donde se determinaron entidades definitivas y entidades provisionales, como se venía haciendo. Algunas provisionales pasan a ser definitivas y algunos nuevos diagnósticos se desarrollan. La primera patología que sufre un cambio es la linfocitosis B monoclonal. Ustedes saben que es una población de linfocitos B monoclonal en sangre periférica que puede llegar hasta ser de 5,000, con un fenotípico de LC típica, atípica o no fenotípica, es decir, CD5 negativo, con otros datos de linfomas, crecimientos ganglionares principalmente. Saben ustedes que el linfoma linfocítico es el primo hermano de la leucemia linfocítica, que es principalmente afectación en sangre periférica. Detectado hasta en un 12% de personas saludables a través de citometría de flujo altamente sensible, y bueno, hay un riesgo de progresión a leucemia linfocítica crónica. Este riesgo de progresión de leucemia linfocítica crónica es principalmente por el conteo alto, que se considera más de 500 linfocitos con fenotipo de LLC, mientras que el grupo de conteo bajo se sabe
que estos no van a progresar a una leucemia linfocítica crónica y pueden quedar en vigilancia. Es este pequeño grupo, aquí está el cutoff o el punto de corte de 500 linfocitos totales. Este grupo pues no progresa a leucemia linfocítica crónica, pero sí se sabe que tiene algunos cambios mutacionales que posteriormente pueden favorecer la evolución a una LLC franca. Uno de ellos, se investigó la presencia del gen de la inmunoglobulina de la cadena pesada no mutada, pero se observó que tanto en monocitosis monoclonal de conteo bajo, alto, LLC, incipiente y avanzada, era muy parecido. Pero en cambio, cuando se evaluó la región variable de la cadena pesada en este fragmento, que es el CDR3, se puede establecer perfectamente diferencia entre el conteo de linfocitos B monoclonales bajos, los cuales la presencia de estas mutaciones son muy pequeñas o el porcentaje es mínimo, a diferencia de lo que es el conteo alto o mayor de 500, en los cuales se encuentra muy elevado, muy parecido a la LLC incipiente y bueno, sobrepasa aquí ya la LLC o leucemia linfocítica crónica avanzada. En la nueva información en el libro azul con respecto a lo que es linfoma linfocítico, pues el tamaño sí importa, pero del ganglio, en el cual ustedes vamos a poder evaluar que el tamaño del ganglio mayor de 1.5 centímetros utilizando tomografía axial computada, pues sí tiene que ver con la supervivencia libre de progresión de la enfermedad. Vean cómo las adenopatías menores de 1.5 centímetros no avanza la enfermedad, mientras que las linfadenopatías que son mayores de 1.5 centímetros sí lo presentan. Y no solamente eso, también se vio la proliferación a nivel de los centros y esto dio origen a la creación de subgrupos de riesgo de progresión en linfoma linfocítico. Y observamos que en la patología hay presencia de centros proliferativos con MYC positivo y con expresión de ciclina hasta en 1/3 de los casos. Y esto lo podemos ver aquí en las imágenes, en el cual tenemos los centros foliculares prácticamente borrados, pero que todavía se alcanzan a ver algunos aquí. Y al ser la tinción de MYC, vean cómo se expresan, y esto es un factor pronóstico para la evolución de un linfoma linfocítico que algo más agresivo. Otro cambio que hubo en la nueva revisión de la OMS es la presencia o el cambio de nomenclatura del linfoma folicular in situ. Nosotros sabemos que un linfoma folicular in situ pues son nódulos normales en arquitectura con folículos normales, pero que sobreexpresan el BCL2, como este tipo de linfomas lo hace típicamente. ¿Dónde se puede observar? Se puede observar de novo, se puede observar en pacientes post-quimioterapia, incluso pacientes tratados con linfoma folicular avanzado que pueden quedar con estas recidivas. Enfermedad sincrónica, a veces linfomas agresivos con esta entidad. Y lo que podemos ver es que no hay factores predictivos de evolución. Se han evaluado el número de folículos afectados, la extensión de la afectación de positividad o muy positiva para BCL2 y ninguno de ellos ha sido capaz de predecir la evolución de estos pacientes. Vean como en una neoplasia in situ, como el BCL2 es positivo en algunos de estos linfocitos neoplásicos, mientras que es típico la presencia del BCL2 en todo el folículo en lo que sería el linfoma folicular per se. Por lo tanto, cambia la nomenclatura del linfoma folicular in situ a neoplasia folicular in situ. Esa es la forma en que se deben de reportar o deben de recibir los reportes de patología, y esto cambia porque estos pacientes son de una evolución muy benigna, en la cual no requieren de tratamiento y solamente se les debe de vigilar. Otra de las nuevas entidades que se agregaron ya como entidad definitiva es el linfoma folicular pediátrico.
El linfoma folicular pediátrico es prácticamente exclusivo en varones, solamente se ve en hombres y tienen datos morfológicos de tipo blastoide con un alto índice de proliferación. Incluso los linfomas foliculares de este tipo son reportados como grado 3, 3A principalmente. Van a tener mutaciones en la vía de MEK-ERK y tienen un excelente pronóstico y responden bien a la quimioterapia. En la tabla lo que pueden ver ustedes es simplemente la diferencia entre un linfoma folicular pediátrico y un linfoma folicular de un adulto. El principal es la edad. El linfoma folicular pediátrico es menores de 18 años, aunque les puedo decir que tengo un caso, un varón, 64 años, con una afectación solamente del anillo de Waldeyer, como lo muestra aquí, que afecta frecuentemente las amígdalas. Este paciente tiene anillo de Waldeyer, es un linfoma folicular reportado como 3A y no tiene ninguna otra zona y se está comportando como si fuera un linfoma folicular pediátrico. Obviamente, por la edad no se puede calificar como tal, pero la evolución es como si fuera un linfoma folicular pediátrico, por lo tanto habrá que ver cómo se empiezan a comportar algunos de estos casos en adultos mayores de 18 años. La morfología, como ya les dije, es de 3A y B, mientras que el linfoma folicular en su mayoría es 1 y 2. La célula predominante es el centrocito, esto está cambiado, el centrocito es el linfoma folicular y centroblasto blastoide en el linfoma folicular pediátrico, y los